AVC las cosas no salan seguin el o planeado, pero AVC el plan en sí mismo es el desastre. Los video que está a punto de ver puden estar lleno de desgracia, pero sin duda harán que tu dias si un poco más entretenido. Si está listo, echemos un vistazo a alguno momento que te harán preguntar, que haría yo si estuviera en su lugar. 1. Comenzamos nuestro video con un bon bro que pierde por completo el control de la mangra que sostiene. En lugar de cerrar el paso del aga, intenta un método bastante poco convencional para recuperarla. Esto es lo que sucedió. A continuación, tenemos a dos obreros de la construcción balanceando furiosamente su pala. Pero, por mucho que ello intentan, su trabajo no parece avanzar. Es como si estuvieran desperdiciando todo ese esfuerzo en vano. 3. Están cargando un coche en una grúa, pero está claro que no le gusta nada a donde ello le va. Intenta escapar de la plataforma, casi como si estuviera desesperado por volver con su dueno. Par un pequeño error de cálculo provoca un gran problema, una de las ruedas no estaba bien sujeta y se sale por completo. Por suerte, no rueda muy lejos antes de que alguien se dé cuenta. 5. Estamos bastante seguros de que el operador de la excavadora no esperaba este resultado. Mientras intentaba descargar la pala, de repente esta se desprende. ¿Fue solo mala suerte o un error operativo? Dejaremos que ello decida tú. 6. A primera vista, todo parece perfectamente normal, pero no ello es en absoluto. Lo que está a punto de ver es la pesadilla de cualquier fontanero. La verdadera pregunta es, de toda esta tubería, ¿cuál es la que está causando el problema? 7. Una advertencia rápida para cualquiera que planee comprar una herramienta como esta. Este tipo de dispositivo eléctrico funciona mucho más rápido y de manera más eficiente cuando se utilizan con una batería adecuada. 8. Instaló la puerta de tal manera que parece que estuviera usando el 100% de su cerebro en un universo paralelo. Y todos los que ello ven piensan en lo mismo, algo no está bien aquí, y realmente no ello está. 9. Se suponía que iba a ser un dus capricho, pero al parecer, el coche también quería un poco. Estamos bastante seguros de que al propietario no le hizo mucha gracia. 10. No puede evitar pensar, ojalá alguien hubiera puesto un cartel diciendo que no se entrara allí. Pero está claro que nadie lo hizo, o simplemente a nadie le importó. 11. La ancra de aga a presión del camión se quedó abierta y nadie se dio cuenta de que apuntaba directamente a un trabajador. El pobre hombre, intentando averiguar que estaba pasando, de repente se encontró luchando contra un potente coro de aga. Por suerte, logró escapar sin lesión y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. 12. En este video, el operador de una excavadora decide gastar una broma a su amigo, y este le responde con otra. Su divertido intercambio quedó grabado así. 13. YC, aquí es otro operador de excavadora que, al parecer, también quiso gastar una broma a su compañero. Parece ser una tendencia entre los operadores. 14. Este hombre está trabajando duro con un recogedor de olla en la mano, pero un pequeño problema, la bolsa tiene un agujero. Recoge la soja por delante, pero se por detrás. Todo ese esfuerzo para nada. Bueno, al menos la soja tomaron un poco de air fresco. Ahora hacemos una breve pausa en los videos para ver una imagen interesante. Alguien ha hecho un globo de goma y está intentando reventarlo. ¿Qué harías tú en una situación como esta? 15. Un ejemplo perfecto de física sin pensar. La fuente está muy bien colocada, hasta que alguien intenta abrir la ventana. ¿Por qué? Porque la boquilla de la fuente está justo delante.
16. Algo claramente salió mal aquí. Parece que el trabajador no pensó bien as cosas antes de empezar el trabajo, y el divertido resultado habla por sí solo. 17. Un hombre está cortando un estante con una sierra, y todo parece perfectamente normal, hasta que te das cuenta de que espejo de la habitación de al lado también está siendo cortado al mismo tiempo. Todos los que lo ven se hacen la misma pregunta, ¿cómo es posible? 18. El propietario de este cuarto de baño evitó por poco un desastre de ingeniería, por pura suerte. Como la puerta se abracia dentro, ese pequeño detalle lo salvó de un gran problema en el último momento. 19. Esto es increíble. De alguna manera, el sistema de desagu del apartamento se conectó por error dentro de la casa, lo que provocó que el hormigón húmedo se derramara en el salón como si fuera una inundación. 20. Todo iba bien con el proceso de atornillado, hasta que la herramienta se parció en dos de repente. El tornillo quedó intacto, pero la herramienta simplement se rompió. 21. En los videos anterior vimos lo importante que puede ser la profundidad de corte. Aquí tenemos otro ejemplo, mientras intentaba cortar la pared, el trabajador golpeó accidentalmente los cables eléctricos. El resultado? Caos total, se apagaron las luces, saltaron chispas y todo se puso pata arriba en un instant. 22. Una pared que parecía estar construida sobre cimiento sólido, hasta que el trabajador la tocó. Todo se derrumbó como si estuviera hecho de cartón. La multitud quedó atónita. ¿Y el trabajador? Probablemente, sin palabra. 23. Esta vez tenemos un taladro en escena. Se está perforando cuidadosamente un agujero en la pared, y, de repente, la broca sale disparada hacia la habitación contigua, directamente al centro del televisor. Si, HAS guardó bien. Mientras intentaban hacer un simple agujero, accidentellement dejaron inservible el televisor. Fut un fallo de construction ou simplement una grande dosis de mala suerte? Tu décidé. 24. Que suele utilizar para taladrar agujero en las paredes? Un martillo? Un taladro? ¿Qué tal, un ventilador? El joven de este video dejó de lado las herramientas tradicionales y se le ocurrió una forma sorprendentemente creativa de hacer agujero en la pared. « 25. Es evidente que aquí se pasó algo por alto. El hombre se pone en marcha como si mojarse fuera imposible, pero lo más sorprendente es que camina sin poder ver nada. ¿Qué pensaba que iba a pasar? 26. Un hombre está intentando cargar piedra en la parte trasera de su coche, pero, en un momento de distracción, acaba golpeando su propio vehículo. El resultado? Una escena hilarante. Y, en lugar de ayudar, su amigo decide grabarlo todo mientras se ríe a carcajada. 27. Quien quiera que haya instalado esto claramente quería prompte frescor eterno para todo. Parece refrescante, pero es un gran problema. ¿Cómo se cierra? Y esa parte sigue siendo un misterio. 28. La misión era sencilla, instalar un armario. Pero, a parce, el plano de la casa no tuvo en cuenta la ubicación de una tubería de agua. Un tornillo mal colocado y, de repente, la tubería se rompe, convirtiendo una simple instalación en una emergencia. Y todos los que lo ven se preguntan, ¿estamos instalando un armario o construyendo una piscina? 29. A juzgar por el siguiente video, parece que fue el primer y último día de trabajo de este empleado de la tienda. Nuestro video puede haber terminado, pero la cadena de error nunca acaba. No te pierdas a continuación y sigamos riéndonos juntos.